Hola, hoy hablaremos sobre los sujetos del derecho internacional público. Eh, Recordarán ustedes que cuando iniciamos a hablar el tema del derecho internacional público, iniciamos viendo el origen del derecho internacional público, el cual ubicamos en el Congreso de Westfalia, que le dio origen al Orden Internacional de Westfalia. Dijimos que aquel fue un momento histórico muy importante porque fue la primera vez que se conformó una sociedad internacional conformada por estados. Antes del Orden de Westfalia, lo que teníamos era un orden medieval que no estaba conformado por estados y que en ese orden medieval los actores eran, por ejemplo, la iglesia, el imperio, los reyes, los señores feudales, las ciudades, y ellos eran los actores de aquel orden medieval. El orden de Westfalia va a sustituir ese orden medieval y va a instaurar o a instituir el orden internacional moderno, cuya principal característica va a ser que sus actores o sus sujetos van a ser únicamente estados. Ese orden internacional de Westfalia fue el origen del derecho internacional público. Ahí es cuando apareció el derecho internacional público moderno, que se va a caracterizar porque va a tener como protagonistas o como sujetos en esa etapa inicial de Westfalia únicamente a los estados. Únicamente los estados van a poder actuar en la arena internacional como sujetos de derecho. Bueno, esta etapa es importante porque vamos a ver que el derecho internacional público moderno va a tener aspectos muy interesantes. Va a establecer un plano formal en el cual va a querer poner a los estados en un plano de igualdad, para que los estados se relacionen entre iguales. Pues va a crear ese derecho internacional público dos principios, que es el principio de soberanía y el principio de igualdad. El principio de soberanía pues quiere decir que los estados en sus relaciones internacionales se van a conducir con independencia, obedeciendo únicamente a su voluntad y no a imposiciones de otros estados o de otros poderes internacionales. Y el otro principio va a ser el principio de igualdad, o sea, que es un corolario, una consecuencia del principio de soberanía, porque todos los estados se van a considerar soberanamente iguales, o sea, iguales en libertad y en independencia. Por eso es que nadie los puede influir en sus decisiones jurídicas. Entonces, el derecho internacional público moderno pues va a nacer con esta novedad muy alentadora de poner a los estados en un plano de igualdad, en un plano de igualdad. Esa igualdad pues va a ser una ficción jurídica. Ficción digo porque la realidad carece de tal igualdad. Al contrario, si nos vamos a la realidad, ahí lo que existen son diferencias enormes entre los estados. Desde el punto de vista geográfico hay estados inmensos y estados pequeños. Desde el punto de vista militar hay estados fuertes y estados débiles. Desde el punto de vista económico hay estados ricos y estados pobres. Es decir, la realidad lo que muestra es una desigualdad entre los estados. Pero el derecho, digamos, con un espíritu idealista, pretende hacer a un lado esas desigualdades reales y poner a los estados en un plano de igualdad en el que puedan desempeñarse o puedan relacionarse entre iguales
digamos, tratando de establecer una justicia internacional eh, que vea a todos los estados con los mismos ojos, o sea, que los vea como iguales y que se puedan relacionar los estados ahí como iguales. Entonces, ese fue un inicio muy alentador del derecho internacional público, en el que le va a dar a estos nuevos sujetos de las relaciones internacionales, que van a ser los estados, los únicos protagonistas del derecho internacional público moderno y de las relaciones internacionales modernas, les va a dar ese punto de partida con esta iluminación idealista de establecer el principio de que los estados son soberanamente iguales y que por tanto deben conducirse con libertad, con independencia en sus relaciones jurídicas internacionales. O sea, va a tener el principio internacional público moderno va a estar fundamentado sobre esos principios que, como vemos, van a estar dirigidos única y exclusivamente hacia los estados, porque solo los estados van a ser considerados como sujetos de derecho internacional público en esta etapa inicial del derecho internacional público que ya hemos platicado anteriormente y que se refiere al orden internacional de Westfalia. Pero las relaciones internacionales se van haciendo más complejas, la realidad internacional va cambiando y van apareciendo nuevos actores que van tomando un protagonismo que les da mucha influencia para participar en las relaciones internacionales, también para modificar el statu quo internacional. Entonces, digamos, tiene el derecho internacional público se ha visto la necesidad de ir ampliando esa lista de sujetos de derecho internacional público. Y vamos a poner algunos ejemplos. Un sujeto de derecho internacional público famoso que no es un Estado es, por ejemplo, el Vaticano. El Vaticano pues fue reconocido como sujeto de derecho internacional público apenas en el siglo XX con el Tratado de Letrán, que lo firmó precisamente Benito Mussolini, que él ahí le reconoce al Vaticano pues una independencia del Estado de Italia. Le va a reconocer a Roma una independencia del Estado de Italia. Entonces, eso fue apenas en el siglo XX, el siglo pasado, hace unos 100 años, un poquito más de 100 años, o sea, es algo relativamente reciente. Pero ahí tenemos ya un nuevo sujeto de derecho internacional público que no es precisamente un Estado y que es la Santa Sede o el Vaticano. Entonces ahí vemos cómo se va ampliando la lista de sujetos de derecho internacional público. Antes del Vaticano pues había aparecido otro sujeto de derecho internacional público que no era un Estado y que es famoso también, y me refiero a la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja tiene un papel muy importante porque lamentablemente pues la historia ha sido una reiteración de constantes capítulos de guerra. Y la guerra pues ya sabemos que causa una devastación exagerada en las sociedades humanas. Hablar de guerra pues es hablar de cosas lamentables y nefastas como la muerte, o sea, muchos muertos, muchas viudas, muchos huérfanos, muchas personas que van a quedar lisiadas para el resto de su vida. Además de esas devastaciones personales, pues la economía también se devasta. Eso significa desempleo, significa que hay destrucción de la capacidad productiva de un Estado, significa que además hay hambruna, por ejemplo. La gente se queda sin lugar donde vivir, se destruye la infraestructura, los servicios básicos de las ciudades, o sea, es un absurdo realmente las guerras, pero lamentablemente se daban, ojalá que en el futuro y en el presente se den menos, pero históricamente la historia, si ustedes la ven, es una historia de guerras. Entonces aparece la Cruz Roja Internacional, por consciente de esto que acabamos de hablar, de lo nefasto que produce a la sociedad humana una guerra,
Adicionado a esto de que la guerra siempre saca lo peor de la humanidad, o sea, exacerba los bajos instintos, exacerba la violencia y eso significa que se va generando una espiral de violencia que genera más muerte, más viudas, más huérfanos, etcétera, etcétera. Entonces, para tratar de contener o de limitar esos abusos en la guerra, es que apareció la Cruz Roja Internacional. La labor de la Cruz Roja Internacional la vamos a poner en breves palabras en la siguiente manera. La Cruz Roja Internacional busca por el respeto al derecho internacional humanitario. Y el derecho internacional humanitario lo que hace es velar por el respeto a los derechos humanos en tiempo de guerra. Es decir, que se respete la integridad humana, la vida humana y los derechos humanos en tiempos de guerra. Es decir, los derechos humanos deben de respetarse hasta en tiempos de guerra. Y esa es la función del derecho internacional humanitario y de la Cruz Roja Internacional. Se dan cuenta, es una labor muy importante. Entonces, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional empezó porque se respetaran a los vehículos que transportaban heridos en las guerras, para que no se les atacara, por ejemplo. Y el símbolo de que era un vehículo que transportaba heridas es el famoso fondo blanco con una crucita roja, ¿no? De la Cruz Roja. Entonces, esos eran vehículos que pueden ser carretas o cualquier cosa que el ejército enemigo no debía atacar. No debía atacar. Entonces, se dan cuenta que es una función muy importante de la Cruz Roja, que se mete como a mediar entre estados que están en un conflicto armado, en una guerra entre dos estados. Entonces, obviamente, pues tenían que tener el carácter de sujeto de derecho internacional público, dada la importancia que tienen en las relaciones que se dan entre estados, en las relaciones internacionales. Bueno, pues otro ejemplo ya más reciente de otros organismos, perdón, de otros sujetos de derecho internacional público que se han agregado a esa lista, son las empresas transnacionales, que también son del siglo XX. Las empresas transnacionales pues aparecen en el siglo XX y llegan a tener mucho poderío económico, mucho poderío tecnológico, que digamos son capaces de transformar la realidad mundial. Y voy a poner ejemplos sencillitos. Por ejemplo, McDonald's maneja un presupuesto más grande que el de la ONU. Entonces eso nos da una idea del tamaño y de la influencia que puede tener en el mundo pues una empresa internacional. Y igual hay muchas transnacionales que tienen, digamos, más poder económico que cualquier país tercermundista. Entonces eso hace que tengan mucha influencia en las relaciones internacionales y entonces es normal que se den negociaciones entre un Estado y una ONG, y si es un Estado pequeño pues va a resultar que tiene más poder económico la ONG que el Estado. Entonces hay que darles o hay que reconocerles el estatus de sujetos de derecho internacional público. Otros sujetos de derecho internacional público que aparecieron recién en el siglo XX fueron las ONGs internacionales. Tenemos el caso de ONGs internacionales famosas, como por ejemplo Greenpeace, que vela por la conservación del ambiente a nivel mundial. Y que puede firmar convenios con estados y que puede hacer propuestas a la ONU. Entonces también había que darle a estas ONGs, como este ejemplo que hemos puesto, había que darles también el estatus de sujetos de derecho internacional público. Bueno, y tenemos también el caso de los grupos insurgentes, los grupos beligerantes y los movimientos de liberación nacional. Estos aparecieron a mediados del siglo XX porque en la ONU fue emitida la Convención de Ginebra sobre grupos insurgentes y beligerantes. ¿Qué son estos
estos grupos insurgentes y beligerantes? Bueno, pues estos grupos insurgentes y beligerantes son movimientos armados que se rebelan contra el orden establecido en un estado y que pretenden derrocar al gobierno establecido llegar ellos al poder y cambiar la forma de organización económica, política y social del estado. Esos son los grupos insurgentes. Es decir, son grupos que tratan de llegar al poder no por medios democráticos, sino por medios armados, es decir, mediante la guerra civil, o sea, la guerra interna, lo que nosotros en Guatemala conocemos como conflicto armado interno. Entonces, inician un movimiento armado, inician una guerra civil, y a pesar de que es un conflicto interno del Estado, tiene trascendencia internacional. Por eso es que estos movimientos o estos grupos de insurgentes, beligerantes y movimientos de liberación nacional son regulados por el derecho internacional público y no por el derecho interno. Porque ya vimos que estos grupos lo que van a hacer es iniciar una guerra civil, una guerra en el interior del Estado. Entonces, esa guerra, o mejor dicho, esta convención de Viena, o de Ginebra, perdón, lo que va a hacer es, en primer lugar, obligar a estos grupos, ya sea insurgentes, beligerantes o movimientos de liberación nacional, los va a obligar a respetar normas de derecho internacional humanitario. Es decir, ahí va a intervenir el derecho internacional para que la guerra no sea un acto tan deshumano, sino que siempre haya protección de la dignidad y de la integridad humana aún en la guerra. O sea que es importante esta convención de Ginebra. Por otra parte, esta convención es importante también porque a estos grupos, o sea, los grupos insurgentes, grupos beligerantes y movimientos de liberación nacional, les va a dar o les va a reconocer una personalidad jurídica internacional, o lo que es lo mismo, los va a elevar al estatus de sujetos de derecho internacional público. ¿Con qué propósito? Bueno, pues con el objetivo de que puedan participar con personería jurídica, digamos, o con representación legal, a participar en mesas de negociación de paz y principalmente a firmar tratados o acuerdos de paz. Entonces ya una vez investidos de esa personalidad jurídica, pues ya adquieren validez jurídica internacional esos acuerdos de paz que se firmen. Porque obviamente si un Estado está peleado con un grupo insurgente, ellos tienen una relación de guerra más que de negociación. Entonces estos conflictos siempre logran solucionarse por la intervención de la comunidad internacional, por estados amigos o por organismos internacionales, son los que propician las condiciones de negociación y los que instan a las partes en conflicto para entrar en una negociación. Entonces ahí es donde el conflicto armado, a pesar de que es interno, pues adquiere una dimensión internacional. Y el caso, pues es el caso de los acuerdos de paz de Guatemala, que ahí hubo el acompañamiento para esa negociación de paz de países amigos. Por ejemplo, ahí acompañó México, acompañó Noruega, acompañaron otros estados también, acompañó la ONU. Entonces ahí vemos que se volvió la negociación de paz un acontecimiento internacional más que nacional. Y al final los acuerdos de paz no se firmaron en Guatemala, o no se negociaron en Guatemala, mejor dicho, sino que se negociaron en el extranjero, en Noruega, México, o sea, buscar terrenos neutrales que no sea el estado que está en conflicto. Y ahí es donde se convierten en actos de trascendencia internacional estas negociaciones y estas suscripciones de acuerdos de paz, y están regulados por el derecho internacional público, no por el derecho interno de los estados, sino por el derecho internacional público, específicamente por esta Convención de Ginebra sobre grupos insurgentes y beligerantes de 1949. Bueno, pues hemos hablado acá de tres grupos que nos habla esta Convención de Ginebra, que son los grupos insurgentes, los grupos beligerantes y los movimientos de liberación nacional. Vamos a hablar un poco de ellos y nos vamos a referir a sus diferencias para poder distinguir uno del otro. Bueno, pues el grupo insurgente es
es un grupo de personas que al interior del Estado pretenden tomar el poder por la vía armada. Es decir, arman una guerra adentro del Estado que pretende tomar el poder y cambiar el sistema económico, social y político que está en el Estado. Que fue el caso del movimiento del grupo insurgente en Guatemala, que empezó en 1963, el conflicto armado, y terminó en 1997, pues ese fue un grupo insurgente. Un grupo beligerante es exactamente lo mismo, es decir, un conjunto de personas que se alzan en armas en contra del orden establecido y que pretenden tomar el poder eh, por la fuerza de las armas. Pero hay una diferencia, porque en el grupo beligerante, este grupo beligerante logra controlar alguna fracción o alguna parte del territorio del Estado. Entonces ellos controlan una parte del territorio del Estado. Y el grupo insurgente no. Esa es la diferencia. Por ejemplo, las FARC en Colombia controlaban una parte del Estado de Colombia. Entonces ellos eran un grupo beligerante. Y por último, los movimientos de liberación nacional son los que pretenden una independencia. Es decir, independizar un territorio de un Estado y navegar con bandera de libertad y de independencia. Pues un ejemplo pues, del siglo XX fue la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, cuyo líder era Yasser Arafat. Ese es un movimiento de liberación nacional, que también entra en un conflicto armado, pero ellos no pretenden tomar el poder, sino que separar una fracción de terreno, darle independencia a una parte del territorio del Estado. Bueno, gracias por su atención.